Hola, bienvenidos nuevamente a un nuevo video. Mi nombre es Junior y en esta ocasión les voy a estar mostrando cómo instalar CasaOS directamente en Windows. Todo esto utilizando WSL, que es su sistema de Windows para Linux. En el video anterior vimos cómo instalar CasaOS desde cero utilizando VirtualBox en Windows. Estuvo bueno, pero hoy les traigo una alternativa mucho mejor si usan Windows. Este video está pensado para personas que utilizan Windows como sistema principal, quieren tener un servidor casero con CasaOS, no quieren complicarse con máquinas virtuales y sobre todo para personas que quieren utilizar su GPU, sobre todo con aplicaciones de inteligencia artificial, ya que las máquinas virtuales no rinde bien cuando utilizamos inteligencia artificial con la GPU, porque todo queda virtualizado. Entonces mediante el WSL sí vamos a poder acceder directamente en la GPU. La ventaja de utilizar WSL va a ser que vamos a utilizar Windows y Linux al mismo tiempo, vamos a tener mejor rendimiento que VirtualBox, vamos a tener acceso directo a la GPU, vamos a tener mucho menos consumo de RAM, mucho menos consumo de GPU y todo va a estar más integrado con el sistema. Para dar inicio a este video, lo primero que tenemos que hacer es activar el subsistema de Windows para Linux. Para ello vamos a presionar Windows R. Una vez que estemos acá, vamos a escribir este comando, el cual se llama Optional Features. Una vez que escribamos este comando, el cual le voy a dejar acá en la descripción o le voy a dejar el archivo directamente para que se lo descargue, le damos a aceptar. Esto nos va a abrir las características de Windows. Una vez acá, buscamos el subsistema de Windows para Linux. En mi caso está habilitado porque yo utilizo Docker y requiere tener habilitado esto. Ustedes lo van a tener deshabilitado, le damos acá en la pestañita. Esto le va a pedir como aceptar, le dicen que sí y te va a pedir reiniciar. Le damos también que sí y una vez que hayan reiniciado la PC, vamos al próximo paso. Como próximo paso, vamos a instalar el Ubuntu de una manera fácil y sencilla. Esto lo vamos a hacer mediante la Microsoft Store, la cual yo tengo acá, y buscamos Ubuntu. Ahora, la versión que yo utilizo es esta de acá, que en mi caso, bueno, la tengo instalada porque estuve haciendo pruebas antes de realizar el video. Esta es la versión oficial, entonces por eso decidí utilizarla y funciona súper bien. Ahí le damos con un simple clic instalar. Una vez terminado de instalar, le damos abrir. Esto nos va a abrir esta pestaña. Una vez que termine de instalar, nos va a pedir el nombre de usuario. En mi caso va a ser bitfuncional. Luego nos va a pedir una contraseña, la cual va a ser 1234 en mi caso. Ahí lo hacemos 2 veces. Y una vez hecho esto, ya estamos dentro de su sistema Linux. Ahora, como próximo paso, vamos a actualizar el sistema. Para esto vamos a utilizar dos comandos. El primero sería sudo apt update. Nos va a pedir la contraseña. Una vez haya terminado, vamos con el siguiente paso, el cual va a ser este, para actualizar todos los paquetes del sistema. Bien, una vez que haya terminado, vamos a proceder entonces con la instalación de CasaOS. Para esto abrimos el navegador, acá escribimos CasaOS. Yo le voy a dejar igual el enlace acá en la descripción. Copiamos este comando, que no es más que un script que trae la propia aplicación de CasaOS, que instala todas las dependencias y aplicaciones que vamos a necesitar. Acá la pegamos y presionamos Enter. Bien, una vez haya concluido la instalación, nos va a dar la IP por la que va a estar funcionando nuestra aplicación, la cual sería en mi caso esta. La copiamos y abrimos el navegador. Acá la pegamos
y presionamos Enter. Acá nos va a aparecer la pantalla bienvenida de CasaOS y nos va a pedir usuario y contraseña. En mi caso voy a colocar como usuario y contraseña bitfuncional y va a ser exactamente la misma contraseña. Lo colocamos igual en ambos casos. Voy a guardar por las dudas. Y una vez que estamos acá, ya estaríamos dentro de nuestra aplicación de CasaOS. Bien, una vez terminado este paso, vamos a hacer un paso opcional que yo recomiendo, que es instalar SSH, el cual nos va a permitir acceder a nuestro Ubuntu desde cualquier terminal. Para esto volvemos a la consola. Por el momento voy a limpiar la consola y vamos a proceder con la instalación de SSH. Para esto vamos acá, copiamos este comando, que es la instalación de SSH. Luego procedemos con el segundo, que es para habilitarlo. Este tercero sería para iniciar el servicio. Y este último nos va a permitir ver si el servicio está funcionando correctamente. Si nos coloca este puntito verde, significa que todo está funcionando correctamente. Incluso acá lo dice, que está activo y está funcionando. Si pueden darse cuenta, tengo acá una serie de pasos extras, los cuales fue porque en algún momento cuando yo estaba haciendo las pruebas para realizar este video, el script me estaba fallando y me estaba dando un código de error. Esto era porque había un problema con una actualización de Docker, el cual ya está solucionado. Pero por las dudas les dejo esos pasos extra en el caso de cuando vean este video ocurra algo similar. Entonces bueno, nada, si tienen ese problema van directamente acá como instalar Docker. Una vez hecho eso también me da otro problema, que era que las aplicaciones no cargaban y entonces había que hacerlo todo manualmente. Pero acá tienen todo el paso a paso de cómo hacerlo sin problema. Todo esto se lo voy a dejar, si no es en el primer comentario, se les dejo un enlace para que puedan descargar ese archivo y así puedan solucionarlo. Bueno, listo. Ya tenemos CasaOS funcionando en Windows sin las máquinas virtuales. Recapitulando un poco lo que hicimos, activamos el WSL de Windows, instalamos el Ubuntu, instalamos CasaOS y configuramos SSH. Ahora con esto vamos a tener mejor rendimiento que con VirtualBox, vamos a tener acceso directo a la GPU, así podemos exprimir al máximo nuestra compu, y vamos a tener a Windows y Linux funcionando juntos. En próximos videos vamos a ver cómo instalar aplicaciones en CasaOS. Quiero comenzar con nuestra nube privada. Creo que es una de las funciones más útiles que podemos tener, sobre todo el tema de privacidad. Vamos a configurar una aplicación que se llama Nextcloud que nos permite esto. Y más adelante también quisiera hacer un video de cómo tener nuestro Netflix propio, utilizando una aplicación que se llama Plex. Ahí la cual nos va a permitir ver nuestras películas, series y demás, que previamente debemos haber descargado. Si te gustó este contenido y te sirvió, déjame un like, que me ayuda muchísimo. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte los próximos videos de la serie. Déjame en los comentarios qué aplicaciones quieres que instalemos en CasaOS. Nos vemos en un próximo video. Muchas gracias.